Bueno, allanamientos a gran escala se están llevando a cabo y hoy se ejecutaron principalmente contra extorsionadores. Y bueno, vamos a analizar mejor dicho, Talamonte va a analizar este tema. Yo le voy a ir haciendo algunas preguntas para el análisis correspondiente. Talamonte, ¿dan resultados estos allanamientos a gran escala? Hola, Andri, ¿cómo estás? Bueno, muchos se han cuestionado acerca de este tipo de allanamientos a gran escala porque se hacen muchos, a veces se hacen cientos. El día de hoy fueron muchísimos en la ciudad capital y en los municipios aledaños que obviamente son más afectados por el tema de la extorsión. Nos referimos a Mixco, Villanueva, por mencionar algunos. Y sin embargo, fíjate, Andri, a veces las capturas resultan siendo no tantas como se esperaban a raíz del número de allanamientos. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender otra cuestión. ¿Alguien les avisa también a los delincuentes sobre esta cuestión? ¿O ellos tienen algún sistema de alerta o de darse cuenta antes de que esto vaya a suceder? La fuga de información es tremenda y sin embargo, ahí están, ¿no? Los operativos, hay que hacerlos. ¿A dónde se debe llamar, Talamonte, si alguien recibe una llamada o un mensaje de extorsión? ¿A dónde tiene que llamar? ¿Qué tiene que hacer? Esta información es muy importante. Yo le voy a pedir a usted, por favor, que grabe este número en un papel, que lo grabe en su teléfono celular, en su mente, en su corazón, en donde sea. 1574, vamos a repetir una vez más, el número 1574 es el número que se debe de marcar cuando una persona es víctima de una llamada de amenaza, de una llamada de extorsión, de una llamada donde le están pidiendo a usted que entregue un dinero que obviamente es fruto del producto de su industria, fruto del producto de su trabajo, fruto del producto de vivir en un área, en una zona, en un lugar conflictivo y de usted ser pues un guatemalteco trabajador, honrado y honesto. 1574. 1574, ¿este número es del Ministerio Público o es de la Policía Nacional Civil, Talamonte? Este número es de la Policía Nacional Civil. Usted lo puede llamar de manera inmediata para que se pueda dar un seguimiento. Por supuesto que de aquí ya todo esto pasa al Ministerio Público y recordemos una cuestión, Andri. La dirección, es decir, la dirección de lo que va a ser la investigación criminal sí la tiene el Ministerio Público a través de fiscales y auxiliares fiscales, pero la parte efectiva de investigar, de saber, de determinar, eso en el día a día lo realiza la Policía Nacional Civil. En términos generales, ¿cómo se tipifica una extorsión? Sabemos que hay extorsiones de todo tipo y hablábamos recién en el primer bloque que también a los migrantes los extorsionan en su camino hacia Estados Unidos. Pero ¿cuál es cómo se tipifica la extorsión de la que está sucediendo en Guatemala? Claro, hay situaciones muy comunes, ¿no? A este delito que ya no es nuevo, que ya lleva pues alrededor de 12, 15 años atrás que se ha ido primero apareciendo, fortaleciendo, incrementando y ahora que pues es el que nos tiene literalmente de rodillas digamos, ante los delincuentes. La extorsión en esencia es lo siguiente, es la acción delictiva mediante la cual a través de amenazas, a través de llamadas, a través de papeles, de notas, amenazas en general, una persona es obligada a entregar algo, generalmente es una dádiva económica, una cantidad de dinero, simple y sencillamente para no ser víctima él, sus familiares o sus trabajadores de atentados que van en contra de su vida. Básicamente es eso, es decir, es como una coacción cuando realmente te obligan a hacer algo que no quieres, pero la amenaza en la extorsión es literalmente atentar contra la vida. Talamonte, ¿cuánto ha incrementado la extorsión, este delito que tú has dicho, y de hecho está el cintillo ahí en la pantalla, un delito que nos tiene literalmente de rodillas, dice la pantalla? ¿Cuánto ha incrementado esto y en qué tiempo? Empecemos con lo que decíamos. Hace 12 o 15 años empezábamos a hablar del tema de las extorsiones o a ver que este fenómeno se iba presentando aquí en Guatemala, ¿no? Era una cuestión que parecía novedosa, no se fue haciendo mucho, hay que decirlo, en su momento. También allá en el lejano año 2008, 2009, se tuvo fuerza de tarea en contra de las extorsiones, que posteriormente esto desapareció. Entonces se le ha dejado crecer. Por ejemplo, solo en una situación estadística, con relación al año 2021, el año recién pasado, a este año 2022, el índice de extorsión se ha incrementado un 22% en estos 5 meses. Quiere decir que ha habido un aumento de más de la quinta parte de llamados de extorsión reportados, porque aquí viene la
otra cuestión, Andri. Obviamente hay una cifra negra, quizás la mayoría de personas que sufren del delito de extorsión nunca hacen la denuncia y entonces siendo ya el delito más cometido estadísticamente, te imaginas con esos entre 5 a 30 casos que se pueden dar por cada uno que se reporta, que son la cifra negra. Este es un delito que realmente de verdad es inmenso en Guatemala. Talamonte, todos estos casos que se reportan, imagínate tú los datos estadísticos que estás brindando. Ahora, ¿cuántas personas fueron condenadas el año pasado vinculadas al delito de la extorsión? ¿Tiene alguna similitud entre los datos que has dado y los condenados? No, Andri, porque fíjate que aquí vamos a llegar a cifras y a números que realmente nos parecen tristes cuando estamos analizando el delito más cometido, el delito más exitoso y el delito, repito una vez más, aunque suene trillado, pero es la verdad que nos tiene como sociedad de rodillas. A ver, el año pasado fueron vinculados al delito de extorsión aproximadamente 1.600 personas, para poner un número redondo. Pero condenas específicas de los documentos que se tienen en el tema de la estadística judicial, solamente 659 personas fueron condenadas por el delito que más se comete el día de hoy, el día de ayer, el día de mañana y a lo largo de todo el año en Guatemala. Quiere decir que hay una brecha, que hay un vacío, que hay una situación que realmente da pena, Andri, porque 659 condenas de un delito que se comete miles de veces en el año es nada. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Es nada, prácticamente y literalmente. ¿Por qué no se detiene este delito? Bueno, aquí hay una situación, Andri. El delito de extorsión es hoy, digamos, en el ámbito nacional. No quiero decir que sea el que más dinero produzca. El que más dinero produce sigue siendo el narcotráfico. Y, hombre, la trata de personas también es millonaria, ¿no? Esa situación. Pero es el que más se comete en el día a día. Hoy, ayer, mañana y durante ya varios meses en Guatemala la extorsión. Y tiene una justificación. Es un delito fácil de cometer, donde generalmente el delincuente no tiene que dar la cara para hacerlo. Se utilizan a terceras personas para ir a dar el mensaje de extorsión o para ir a recibir el dinero. Y además las ganancias terminan siendo bárbaras, terminan siendo bastante grandes. ¿Por qué? Porque hay un pánico colectivo, hay una histeria colectiva que a la primera llamada que se da de delito de extorsión, la gente, por evitar alguna situación mayor, viene y termina depositando, termina pagando y lo peor de esto, que no termina denunciando. Entonces es un delito que se vuelve recurrente y te toman ya como una cuestión de costumbre. Y ojo, que aquí estamos hablando de que es tan exitoso que no solo ahora ya es, digamos, un delito exclusivo de las maras. Están los imitadores también. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál es la diferencia entre pandillas e imitadores? En Guatemala, fíjate, Andri, que quienes iniciaron el delito de extorsión, que lo trajeron no como algo nuevo, ¿no? Porque la extorsión ya se daba en otros países latinoamericanos, particularmente en el tema mexicano, fueron precisamente las maras. A lo largo de los años, las maras fueron encontrando en la extorsión una forma de agenciarse de dinero rápida y fácil, y una forma también novedosa, ¿no? Porque para las extorsiones utilizaron un montón de tretas y artimañas, desde papelitos, desde llamadas amenazantes, desde hasta supuestas ganancias de ciertos premios de rifas que nunca se han participado. Es decir, fue tan exitoso que con el tiempo se fueron dando cuenta que esa era la mayor fuente de financiamiento. Lo hemos dicho y lo hemos contado en otras ocasiones, solamente a través del programa Cuéntaselo a Valdemar han habido muchos estudios, pero uno de ellos me llamaba a mí la atención. Una clica que no pasó de 12 a 20 integrantes en menos de un año realizó más ganancias, más de 4 millones de quetzales solo por el tema de la extorsión. Entonces estamos hablando de un fenómeno criminal millonario. Entonces ahí es donde está precisamente el por qué no se detiene. Produce demasiada plata de una manera relativamente fácil. Talamonte, para terminar este tema, le damos un suspiro cuando vemos El Salvador, un suspiro de anhelo, ¿no? Más de 30.000 capturas. Sí, aquí te voy a leer una cosa de La Voz de América, un parrafito. Dice, más de 30.000 detenciones en 50 días de régimen. Sí, esto fue publicado el 15 de mayo y dice, al tiempo que los grupos de derechos humanos denuncian abusos cometidos en contra de los detenidos. Bueno, que denuncien los abusos de los extorsionistas mejor. Esa era mi pregunta. Sí. ¿Cuándo y cómo se va a ver en Guatemala algún día los derechos humanos en pro del pueblo?
Yo voy a decir algo, ¿no? Que imagínense con mi formación jurídica lo tremendo, pero es que es la realidad de Guatemala. Hoy por hoy, el tema de los derechos humanos ha servido de bandera para que se defiendan muchas causas que no son causas nobles, porque los derechos humanos son necesarios, son positivos y son buenos, bien manejados. Pero en Guatemala se han manejado de una forma perversa que terminan defendiendo a delincuentes, como estos pandilleros, como estos mareros, como estos extorsionistas. Y señoras y señores, aquí hay que elegir entre algo. ¿Cuál es el derecho humano fundamental de todos los ciudadanos? La vida, entre otros, ¿no? La vida, la seguridad, la justicia. Eso dice la Constitución que debe ser protegido. Así que lo que hay que hacer es seguir los modelos que hoy por hoy están siendo exitosos. Y el modelo de El Salvador, que lo tenemos aquí a la par, realmente está funcionando. Llevan varios días, durante varias semanas, en los cuales se reporta 0 asesinatos por hechos violentos. Ojalá algún día podamos ver esta decisión de voluntad política, de valor, de decisión y de implementación de este tipo de acciones. Le duela a quien le duele y le pese a quien le pese. Termino diciendo esta única palabra: ojalá. Ojalá. Vamos a ver la encuesta, a ver cómo va el resultado. Me parece bien. Está la pregunta en la pantalla: ¿de dónde considera que proviene la mayoría de extorsiones? ¿De las cárceles? 66.7%, de las pandillas 24.2% y de los imitadores 9.1%. Bien, las personas están votando, están siendo bastante asertivos. Solo les quiero decir algo, es decir, no se olviden, sí, de las cárceles definitivamente, pero los imitadores hoy, y con esto me despido, de cada 4 extorsiones, 3 provienen de los imitadores. En otro contexto, 75% de las extorsiones ya no son de las pandillas, son de los imitadores. Imagínense usted. Bueno, Julio Talamonti con nosotros, gracias por acompañarnos y gracias a usted por siempre estar atento a este segmento de entrevista con Julio Talamonti. Gracias.